El discapacitado no es el que vive con la discapacidad, sino el que no la entiende y no sabe cómo enfrentarla. Buenas tardes, la que suscribe, diputada Beatriz Vícera Latriste, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Presento esta tarde ante esta soberanía respetuosamente dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman: la primera, el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y la segunda, diversas disposiciones de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos en favor de los trabajadores con alguna discapacidad. En ese orden de ideas, quiero referirles la importancia de cada uno de los planteamientos que someto en esta ocasión a consideración de esta honorable Cámara Legislativa. Lo que hago de la siguiente manera: con el objeto de homologar el término discapacidad al tenor de lo que dispone nuestro artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley General para prevenir y eliminar la discriminación, ya que actualmente la Constitución de nuestro Estado contiene un error terminológico al definir a las personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes, término que puso de moda el expresidente Vicente Fox, pero que resulta contrario a los criterios internacionales sobre el tema. Lo cierto es que el término personas con capacidades diferentes no es correcto. No define la discapacidad. Todas las personas tenemos entre sí capacidades diferentes, pero no todas tenemos una discapacidad. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como legisladores, los ciudadanos, las demás autoridades y los medios de comunicación adopten por convicción y certeza el término correcto de personas con discapacidad para referirnos a esta querida comunidad. Pero también vengo a plantear una serie de reformas que ayudarán a esta comunidad al tenor de lo siguiente, y que ha sido un tema muy recurrente de los lineamientos que yo tengo como diputada. La Ley del Servicio Civil de Morelos establece los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio de los tres poderes, los organismos autónomos constitucionales y los 33 ayuntamientos de nuestro Estado. A su vez, las obligaciones de las autoridades con sus empleadores. El número de trabajadores con alguna discapacidad al servicio de gobierno del Estado en todos sus niveles resulta casi inexistente, por lo que resulta una incongruencia no establecer una protección adicional de los derechos laborales de los pocos empleados que se encuentran en esa condición. Entre algunos criterios más y planteamientos de apoyo, fundamento y motivo centralmente mi propuesta en lo siguiente: que el trabajador con alguna discapacidad no tenga que esperar que transcurran 6 meses para adquirir la base de su empleo. 2. Establecer la prohibición de que un trabajador con alguna discapacidad sea cambiado de lugar de trabajo a menos que se cuente con su permiso expreso al respecto. 3. Planteo además que en caso de ocurrir una circunstancia que traiga como consecuencia una discapacidad que le impida al trabajador llevar a cabo sus labores habituales, se le otorgue el derecho de ser reasignado en actividades que pueda realizar, con el propósito de que siga activo y sea útil, y que solo en el caso de que lo solicite se le otorgue la pensión a la que tenga derecho, así como otorgar a los trabajadores con alguna discapacidad preferencia para que sean otorgados interinatos por lo menos de 6 meses al ocurrir una vacante. Resulta muy difícil en un proyecto de decreto que aborde de manera general todas las carencias y necesidades de este tan vulnerable sector de la sociedad. Es por ello
que siendo uno de los principales ejes legislativos de la suscrita, abono desde mi función como legisladora a erradicar con reformas a los marcos jurídicos cualquier desigualdad que se sufra por parte de las personas con discapacidad. Un claro ejemplo de mi dicho fue el exhorto que suscribí en febrero de este año para los 33 municipios del estado de Morelos, a efecto de que sean difundidos y se promocionen los derechos laborales de las personas con discapacidad. Documento del cual en el transcurso de febrero pasado a la fecha únicamente han dado respuesta 2 ayuntamientos, a los cuales quiero agradecerles la molestia que se tomaron de hacer caso a esta legisladora. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Puente de Ixtla y de Tetecala, Morelos, y quiero exhortar nuevamente a los restantes que el tema de discapacidad es un tema que nos ocupa y nos debe de preocupar a todos, legisladores, sociedad, presidentes municipales y a todos en general. La discapacidad puede ser una tragedia, como cualquier otra circunstancia de vida, pero puede preferentemente no serlo a medida, claro, de lo que todos pongamos un granito de arena. Quiero nuevamente exhortar, y dirá la diputada, la triste sube nuevamente con el tema de discapacitados. Yo siempre les he dicho que lo que subimos en tribuna no nada más nos debe de servir para lucirnos, nos debe de servir esta tribuna para darle seguimiento a cada uno de los puntos que beneficien a los sectores más vulnerables de esta sociedad. Con su permiso, señora vicepresidenta, es cuanto.